Ahí estamos, a ver. Bueno, buenas tardes. Ahí estamos, Hola Marina, ¿cómo Valen. estás? Hola, ¿cómo estás? Buenísimo, Bien, logramos bien. conectarnos. Sí, sí. Bueno, bueno, yo le contaba a la gente que está conectándose que hoy vamos a charlar un ratito sobre el dolor abdominal agudo en niños y cómo manejarnos como ante esta situación que a veces asusta, preocupa, y bueno, y nos hace salir corriendo desesperados o por ahí nos hace consultar, justo, estas cosas pasan, viste, a veces los fines de semana, es un horror. Así que, bueno, contanos, Vale, yo, bueno, para la gente que no la conoce, la doctora es una de nuestras cirujanas infantiles en Enfants, la doctora Valentina Bastrocchi. Así que, bueno, re contentos que esté Valentina y que esté también el doctor Cristian Nieva, que ya nos acompañó en un vivo anterior. Bueno, Valen, ¿qué hacemos cuando a nuestros hijos o nuestro hijo le duele la panza? Bueno, Mari, te cuento un poco. El dolor abdominal es, como vos decías, una consulta muy frecuente, sobre todo en la guardia. Y la idea de este vivo es por ahí desmitificar algunas cuestiones que están muy arraigadas a lo que sería el dolor abdominal o el dolor de panza, como por ahí este, lo llamamos. Primero que nada, tenemos que saber que el dolor abdominal es un síntoma, es decir, es una manifestación subjetiva, es una señal que da el organismo de que algo está sucediendo, ya sea dentro del abdomen o fuera del abdomen y se expresa a través del dolor de Mm, panza, ¿sí? Muchas veces este dolor abdominal puede estar acompañado de otros síntomas, como vómitos, deposiciones líquidas, es decir, diarrea, fiebre y demás, y esos van a ser los signos de alarma que nosotros tenemos que tener en cuenta y que sobre todo los papás tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Dependiendo de la edad del paciente de la que estemos hablando, es en las patologías que nosotros vamos a pensar en determinadas frecuencias, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un paciente menor de 2 años, es muy raro que lo primero que pensemos es en una apendicitis, que por ahí es a los papás lo que más les preocupa, porque en los pacientes menores de 2 años las patologías que encontramos más frecuentemente son otras cosas, como por ejemplo cólicos intestinales, una gastroenteritis, algunas patologías virales que se expresan con dolor abdominal también. ¿Sí? Entre los 2 a 5 años también podemos tener una gastroenteritis, una infección urinaria, neumonías que generen dolor abdominal, exacto. este, infecciones virales, y una patología que es muy común ver en pediatría es la adenitis mesentérica, que es la inflamación de ganglios adentro de la panza que genera mucho dolor y tiene una clínica muy parecida a la apendicitis, que es por ahí uno de los diagnósticos diferenciales más comunes que hacemos al momento de descartar o no una apendicitis. Y después tenemos los pacientes mayores de 5 años, donde es más frecuente el dolor abdominal que sea, digamos, proveniente de una patología quirúrgica como es la apendicitis, que es a lo que más vamos a hacer hincapié en esta charla porque es lo más frecuente. ¿Sí? La mayor incidencia la tenemos, si bien en los pacientes entre 10 y 17 años, no quiere decir que los pacientes de las demás edades no se puedan presentar. ¿Mm? Sí. Como dolor abdominal en general, que posiblemente sea quirúrgico, es importante aclarar que tiene un comienzo insidioso, ¿sí? Es un comienzo medio solapado, medio sordo, donde el paciente, de lo bien que está, comienza a quedarse quieto o a percibir molestias en el abdomen, ¿sí? Un dolor abdominal que de lo bien que está el paciente comienza a doler muy fuerte, el paciente se retuerce de dolor, adopta una posición fetal, que le llamamos cuando las piernitas las ponen cerca de la panza, lo más probable es que no estemos hablando de un dolor abdominal proveniente de la inflamación del apéndice, ¿sí? La inflamación del apéndice, al ser un proceso infeccioso,
tiene tanto un comienzo como una progresión más lenta y solapada, que al paciente sí va a tener un dolor bastante intenso cuando el proceso ya esté avanzado. Claro, claro. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que un paciente que tiene 1 o 2 horas de dolor abdominal, por más de que vaya a la guardia y consulten, es casi improbable, primero, que podamos hacer un diagnóstico de apendicitis, ¿sí? Y segundo, que provenga de un proceso apendicular, es decir, de la inflamación del apéndice, por la cantidad de horas de evolución de las que estamos hablando, ¿sí? En ese momento, lo más probable es que el paciente se lo atienda y no descartemos un proceso apendicular, una apendicitis, y se lo cite al otro día a control cuando ya haya cumplido alrededor de entre 12 y 24 horas, que es, digamos, el periodo en el cual tanto un médico clínico como un médico cirujano pueden hacer el diagnóstico de dolor abdominal de origen apendicular, ¿sí? Perfecto. Acá lo importante es saber que un dolor tipo cólico, como el de una gastroenteritis, a ver, que ese dolor que viene fuerte y después se va, no es una apendicitis, ¿sí? El problema es cuando el dolor es permanente, y el chico no tiene momentos sin dolor, ¿no es cierto? Y es un dolor que va aumentando también. Claro, y como decíamos, es un comienzo insidioso, más solapado, donde el paciente se queja un poco, a las 2 horas quizás se queja más, a las 4 horas quizás se queja un poquito más, pero no es un paciente que se retuerce de dolor desde el Exacto. comienzo de los síntomas, ¿sí? Entonces, Valentina, y siempre, sí. a ver, normalmente, o sea, cuando llega el paciente a la consulta, ¿siempre tiene fiebre y vómitos o no? No, no, por lo general el comienzo de los síntomas es solamente el dolor abdominal, que se presenta casi en el 100% de los casos, siempre que estemos hablando, como decíamos, de una apendicitis. Y a medida que pasen las horas y que la inflamación, digamos, vaya aumentando, el paciente va a presentar fiebre, vómitos, puede presentar deposiciones líquidas como una diarrea, incluso en los procesos más avanzados puede presentar ardor al orinar, ¿sí? Pero ya estamos hablando de procesos más avanzados. Entonces, en un comienzo lo que sí se va a presentar es el dolor abdominal y fiebre en la mayoría de los casos, y vómitos y o náuseas, ¿sí? Que esos serían más que nada los signos de alarma que tienen que tener los papás, ¿sí? Un dolor solo abdominal con pocas horas de evolución, probablemente no descartemos una apendicitis, pero no sea el primer diagnóstico que vamos a tener en cuenta al momento de la consulta, ¿sí? Bien. En los pacientes menores de 5 años, recordemos que las manifestaciones clínicas, la expresión de este dolor, de la fiebre, es distinta a lo que estamos hablando ahora. El paciente menor de 5 años, si bien la incidencia de apendicitis es menor, los síntomas son bastante más difíciles de expresar por el paciente. Entonces, es importante que el paciente menor de 5 años no sea tenido en cuenta en la mayoría, digamos, de esta charla que estamos teniendo ahora, ¿sí? Si no, después podemos hacer un apartado de los menores de 5 años, que es Perfecto. un poquito más importante. Bien. Y Entonces, perdón. sí. Em, a ver, muchas veces tenemos la duda, ¿no? Porque a veces empieza con un dolor de panza y uno inmediatamente empieza, uy, ¿qué comió? O por ahí está bueno darle unas gotitas que se le pase el dolor. O sea, ¿realmente es recomendable medicar, no medicar? Bueno, eso es uno de los principales mitos sobre lo que es el dolor abdominal, que se cree que cualquier medicación puede enmascarar el cuadro. Entonces la mayoría de los papás lo que hacen es eso, no le dan ninguna medicación, o los que no saben dan por ahí medicación que le recomendó el primo, el amigo, el farmacéutico. Entonces
¿Qué es lo que tiene que hacer un papá cuando a su hijo le duele la panza? Primero que nada, establecer, digamos, una asociación con algún antecedente. Por ejemplo, el paciente el día anterior estuvo en un cumpleaños, tuvo una ingesta copiosa de comida chatarra y es muy probable que se deba a eso, ¿sí? No por eso nos tenemos que quedar tranquilos y descartar la apendicitis, pero sí tiene un antecedente importante el paciente, no así aquel que estuvo en la casa, que comió comida habitual y de repente empieza con dolor abdominal. Más allá de eso, a uno u otro paciente se le puede administrar cualquier tipo de antiinflamatorio, antipirético, analgésico, como paracetamol, dipirona, ibuprofeno, diclofenac, quizás en los más grandes, y eso va a generar una cesión un poco del dolor y una focalización del mismo. Cuando los pacientes pasan muchas horas de dolor y nosotros los revisamos, les duele toda la panza. Entonces es muy difícil hacer el diagnóstico. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En la guardia le damos un poco de novalgina, que es dipirona, y los revisamos a la hora o a las 2 horas, cosa que el paciente pueda relajar sus músculos abdominales y poder hacer un diagnóstico un poco más certero. Esto lo puede hacer el papá tranquilamente en su casa. Le da el analgésico y si el paciente tuvo una buena evolución, probablemente no estemos hablando de una apendicitis. Ahora, si el paciente tiene una buena evolución, pero a pesar de eso continúa con el dolor, está bueno consultar para descartar la patología, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo, digamos, de aclarar esto del analgésico? Es que por ahí los papás, el paciente empieza con dolor 3 de la mañana, y ahí nomás se van corriendo a la guardia, porque obviamente uno de noche se desespera, pierde por ahí un poco el juicio, entonces 3 de la mañana, el paciente le duele el abdomen, podemos probar con una dipirona, 2, 3 horitas, el paciente no le cede el dolor, consultamos, ¿sí? Pero no es necesario salir corriendo a la guardia por un dolor abdominal de pocas horas de evolución. Exacto. Los antiespasmódicos, como Sertal, por ejemplo, están, o sea, no hay que usarlos, hay que tratar de evitarlos, o se pueden usar también como se puede usar un analgésico. Bueno, los antiespasmódicos es otra parte de los mitos asociados con el proceso apendicular. Si bien científicamente no está demostrado que enmascaren los cuadros, en la guardia sí vemos que los pacientes medicados con antiespasmódicos como Sertal, Buscapina, son pacientes que llegan con procesos más avanzados. No lo puedo demostrar con números, pero es lo que vemos en la guardia diaria, ¿sí? Un paciente que viene medicado con Buscapina, con Sertal, por lo general llega a la guardia después de 48, 72 horas, porque se dio tanto el dolor que lo hizo aguantar más horas, entonces la consulta es mucho más tardía y el proceso, por lo tanto, bastante más avanzado. Pero bueno, eso es un trabajo de investigación que tenemos pendiente ahí en el servicio como para demostrarlo con números, ya que es algo que no está... Bien, buenísimo. Y con respecto a me quedé pensando en lo de la adenitis mesentérica, em, ¿cuál sería, a ver, ya digamos como por curiosidad, ¿sí? ¿Cómo serían el diagnóstico diferencial entre una y otra? Porque me parece que esto de la adenitis mesentérica por ahí no se piensa tanto tampoco desde el área de pediatría, ¿no? Sí, o sea, por lo general el paciente con dolor abdominal ingresa tanto a la guardia de la parte privada como de la parte pública. El primero que lo ve es un pediatra o un médico generalista, y cuando les duele el abdomen y por ahí concuerda con ciertas características para pensar como lo que veníamos hablando de una apendicitis, recién ahí lo vemos nosotros como cirujanos infantiles. Cuando nosotros pensamos en una adenitis mesentérica, cuando tiene, digamos, todos los síntomas de la apendicitis, que es el dolor abdominal, puede tener fiebre, puede tener vómitos, el paciente incluso puede tener diarrea, ¿sí? Pero la panza tiene otras características, es una panza blanda, una panza que yo la puedo revisar, que no se me va a poner tenso el abdomen,
¿Por qué? Porque si bien tenemos un proceso inflamatorio, no tenemos un proceso infeccioso, ¿sí? Lo que sucede con la apendicitis es que al ser un proceso infeccioso se irritan los músculos de la panza y generan una contractura involuntaria, que por más de que el paciente se quiera relajar, nosotros sentimos una contracción involuntaria del abdomen. Entonces esas serían las características más básicas entre una y otra patología. Ojo que más de una vez nos ha pasado de que el proceso inflamatorio es tal que es muy difícil diferenciar una de otras. Sí, ¿Sí? seguro. Nunca Incluso, 2 más 2 es 4 en medicina. incluso en este último tiempo, post pandemia, hemos tenido pacientes, por ejemplo, que después de un mes de estar contagiados de COVID han hecho como un síndrome post-COVID y pacientes con mucho dolor abdominal que los ingresamos a operar sospechando una apendicitis y demás, y tienen los ganglios muy inflamados, el apéndice está normal y tienen mucho líquido inflamatorio dentro de la panza, que es lo que genera la irritación del abdomen. Por eso no siempre es fácil el diagnóstico, ¿sí? Pero es el primer diagnóstico diferencial a tener en cuenta. Buenísimo. Bueno, ¿y qué no tenemos que hacer en esto? ¿Cuáles son los prohibidos, así, no? Peligro, como para que los papás puedan manejarse. Bueno, primero que nada, no desesperarse, ¿sí? Una apendicitis es un proceso infeccioso que evoluciona en el transcurso de horas, o sea que por más de que yo me suba al auto 3 de la mañana y vaya corriendo al hospital, no quiere decir que el paciente va a entrar al quirófano a los 3 minutos del ingreso, porque hoy en día el diagnóstico está tan presente que no es como antes que los pacientes se agravaban por apendicitis, es muy raro, ¿sí? Entonces, llegan a la guardia y dependiendo de las características clínicas del paciente, es un paciente que se opera en el momento o se espera hasta el otro día, supongamos que es la madrugada y ya se le va poniendo antibióticos para enfriar el cuadro. Entonces, primero que nada, no desesperarse, buscar las herramientas que tenemos en casa, como por ejemplo los analgésicos, y por sobre todas las cosas es muy común en los papás estar pidiendo una ecografía todo el tiempo. Si bien la ecografía para los cirujanos nos es muy útil, es importante que los papás sepan que el diagnóstico de apendicitis es clínico, ¿sí? Se hace revisando al paciente, ¿sí? En las nenas hay veces que la patología ginecológica nos confunde un poco y pedimos ecografía para ver que no tengan un quistecito de ovario o algo que nos pueda estar simulando este dolor. Por algún quiste, exacto, sí. Claro, pero en realidad el diagnóstico principal lo hacemos con las manos. Es más de una vez no tenemos un ecografista pediátrico disponible al horario que estamos revisando el paciente y no por eso no quiere decir que no podamos hacer el diagnóstico, ¿sí? Otra de las cosas importantes a tener en cuenta... Es fundamental la ecografía si estamos, digamos, en todo caso una guardia y no tenemos ecógrafo disponible, la clínica acá es soberana, ¿sí? La clínica es soberana. Es fundamental y no nos va a determinar el diagnóstico de la ecografía. Eso está bueno aclararlo porque como que tiene un uso tan expandido la ecografía, pero bueno, la clínica sigue siendo la mano del cirujano, palpando, sigue siendo la que hace el diagnóstico. Sí, aparte, más allá de que en San Juan contemos con ecografistas pediátricos que son excelentes, que casi en el 100% de los casos nos ven el apéndice y nos lo pueden medir y nos dicen un montón de características, no es la regla, ¿sí? Capaz que yo estoy, no sé, en media agua, no hay ecografista pediátrico y no por eso no voy a poder hacer un diagnóstico, ¿sí? O en Barrial, sin ir más lejos, que nos derivan muchísimos pacientes, que tampoco hay ecografista pediátrico, no quiere decir que yo no pueda hacer un diagnóstico. Bien, perfecto, súper claro. Bueno, ¿y cuáles son estos mitos respecto al dolor abdominal que hablabas en un principio? Bueno, uno de los primeros mitos es el tema de la ecografía,
que sin ecografía no puedo hacer el diagnóstico. Otro de los mitos es que si el paciente no entra inmediatamente a quirófano es un paciente que se agrava. No, si bien como todo proceso... Esto que por ahí escuchamos, ¿no? Y también, digamos, desde el desconocimiento, esto que se le va a complicar con una peritonitis, ¿no es así o es puntualmente? O sea, porque esto es muy común que uno piense, ¿no? Sí, anteriormente se creía que la peritonitis iba de la mano de la cantidad de horas de evolución, que como todo proceso infeccioso tiene cierta evolución en cuanto a las horas, pero actualmente se sabe, y está estudiado, digamos, científicamente, que el tema de la peritonitis está más relacionado con el tipo de germen que tenga el paciente, más que con las horas de evolución. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien la mayoría de los pacientes con menos de 24 horas de evolución no tengan el apéndice perforado, que es lo que estamos hablando de una peritonitis, no quiere decir que un paciente con menos de 24 horas no pueda tener un germen agresivo y tener una peritonitis igual, ¿sí? Ah, perfecto. Entonces, no es que si el paciente ingresa, probablemente cuando ingrese, si el apéndice está perforado, ya viene perforado por el germen y no porque yo, no sé, tardaron 5 horas en darme quirófano y yo lo ingresé a Claro. quirófano. Justamente eso es lo que les decía anteriormente, el paciente ingresa por lo general, se hace el diagnóstico clínico revisando el abdomen y demás, y se le pone antibióticos, y es como que uno ahí no va a curar el cuadro, pero sí lo va a frenar, ¿sí? Entonces, por Perfecto. eso, un paciente que llega a 1, 2 de la mañana, no tiene sentido entrar corriendo a quirófano con el cansancio que uno tiene, con los riesgos que tiene el paciente en ese horario, se puede operar tranquilamente al otro día en el transcurso de la mañana, ¿sí? Claro, porque además tiene que cumplir las horas de ayuno para poder hacer una incubación, o sea, eso también, si cenó hace 2 horas y empezó, qué sé yo, con el dolor después de comer, también eso limita que se pueda hacer una cirugía de urgencia, ¿no? Totalmente, en ese caso el riesgo es peor que la enfermedad. Recordemos que un paciente que no entra con ayuno a quirófano es un paciente con riesgo de broncoaspiración, que es, digamos, que la comida refluya y termine en los pulmoncitos del paciente por querer hacer las cosas rápido, cuando en realidad se puede esperar el ayuno, se le pone antibiótico al paciente y se ingresa al otro día tranquilamente. Perfecto, súper claro. Bueno, bárbaro. Con respecto, a ver, yo esto lo veía mucho en las guardias, yo espero que ya no se vea tanto, pero te lo comento porque me parece que es un punto importante, esto de los tecitos, ¿sí? Bueno, dale un tecito de anís, dale un tecito de boldo, dale un tecito, o sea, cuando estamos en una situación de dolor abdominal en un niño, ¿qué opinás de estos tecitos? O sea, ¿nos puede embarrar la cancha como para el diagnóstico? No, no, estamos hablando obviamente de un paciente mayor de 5 años, ¿no? Estos tecitos no nos van a embarrar la cancha, en absoluto. Incluso, qué sé yo, por ejemplo, teniendo en cuenta el ayuno, tampoco es que nos quitan tanto ayuno porque es líquido, pero no nos generan, digamos, un enmascaramiento del cuadro como para que, por lo general son las abuelas los que lo recomiendan, Y por eso te pobre digo, abuela. o sea, por eso quiero que toquemos el Este, tema. Sí, sí, no, no, pero no enmascaran el cuadro ni bien, nada por el estilo. Así que si le hace bien al paciente que se lo den tranquilamente. El diagnóstico lo ah, vamos a poder hacer igual. está bien, perfecto. Bueno, genial. Bueno, buenísimo, nos has aclarado y dado una Un idea pantallazo. general de algunos mitos, de algunas cosas que uno cree. La verdad que es un tema súper, súper común, digamos, en las guardias sobre todo. Y bueno, sí, también vemos que los papás se asustan mucho, es totalmente entendible, pero bueno, creo que también está bueno que se informen y que, bueno, esperen al diagnóstico del cirujano y la palabra del cirujano infantil, que por suerte hoy tenemos varios cirujanos infantiles,
para los chicos y bueno, eso nos da muchísima tranquilidad. Bueno, la gente que está conectada puede preguntar, si no quieren preguntar ahora, pueden preguntar después, cuando subamos la charla. Em, Contarles que estos vivos de temas comunes en pediatría los estamos haciendo todos los viernes, por ahí algunos días. El próximo vivo va a ser un jueves porque la traumatóloga no puede, vamos a hablar de pie plano. Pero bueno, la idea es que podamos colaborar en la información de los padres, que tengan la posibilidad también un canal abierto para consultarnos, así que pueden escribir cualquier duda también debajo de este video, que las va a contestar la doctora Estrochi, por supuesto. Y bueno, muchísimas gracias, Valentina. Te súper agradezco. Seguramente te vamos a volver a invitar para que hables de otro tema. Ya vamos a hacer un sondeo también en todos los que nos siguen en Instagram. Y bueno, ya saben, la doctora atiende acá en Fans, es cirujana infantil, bueno, también está de guardia en otros lugares. Y bueno, cualquier duda que tengan al respecto o cualquier otra patología quirúrgica, ya saben dónde la pueden encontrar. Bueno, muy buen fin de semana, Valen, y buen fin de semana a todos los que se conectaron y les agradecemos por acompañarnos. La verdad estuvo muy lindo. Mari, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, aclarar que Enfant tiene este consultorio de demanda espontánea desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y bueno, con el doctor Nieva, que somos los dos que estamos en Enfant, estamos al teléfono por cualquier duda, por cualquier consulta, sobre todo por ahí estos dolores abdominales que a los papás les generan tanta ansiedad, para tranquilizarlos un poco y bueno, como para redondear este dolor abdominal, que tengan confianza en los analgésicos, que es una herramienta muy útil en la casa. Sobre todo recomendamos la dipirona, que por ahí es la que más efecto a nivel intestinal tiene, y se la puede dar a cualquier paciente, excepto, bueno, obviamente que sea alérgico. Y nada, y tener en cuenta los signos de alarma, que son este dolor abdominal, de qué tipo es, que es de tipo insidioso, que por lo general está acompañado de vómitos, de fiebre, de deposiciones líquidas, y todas esas cositas para tener en cuenta al momento de consultar, y por ahí que no se desesperen a los primeros minutos de dolor. Bueno, genial. Vale, muchísimas gracias. Un beso grande y bueno, buen fin de semana a todos los que nos acompañan. Este Gracias, video Mari, lo un vamos beso a subir a grande. YouTube también, ¿eh? Así que nos pueden seguir por YouTube. Besitos. Excelente. Chau, chau.